Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ana de Diego, soy tricóloga y cirujana capilar y estoy aquí para hablaros de la técnica FUE. ¿Vale? Vamos a hacer una pequeña introducción, a ver las consideraciones básicas de esta técnica y luego un poco pues cómo hay que realizarla, ¿vale? Desde la evaluación previa del paciente, pasando por todas las fases y después los cuidados que hay que hacer y las posibles complicaciones de esta técnica. Vale. La técnica FUE se describió por primera vez en 2002 y es una técnica que se considera de extracción mínimamente invasiva. ¿Vale? Vamos a ver que en esta técnica lo que hacemos es que en vez de extraer una tira de piel con todas las unidades como hacíamos en la técnica de la tira, vamos a extraer estas unidades una por una, ¿vale? Por eso se considera mínimamente invasiva, porque se extraen de forma individual y luego se implantan en la zona receptora. Entonces, esta técnica se considera que es poco traumática, se supone que tiene una rápida cicatrización, que no significa que no tenga cicatrización, porque al final hemos hecho bastantes mini agujeritos, por lo tanto cicatrización hay, pero sí es verdad que si se dan las condiciones idóneas y se hace de una manera correcta, no tiene por qué notarse, ¿vale? Porque al final el pelo que queda en esa zona se supone que va a tapar esos orificios que estamos dejando. Entonces, sí hay cicatrización, pero es menos visible que la que hay con las otras técnicas. Es muy demandante del profesional, ¿vale? Va a requerir determinada experiencia y determinada habilidad para realizar esta técnica y la curva de aprendizaje es un poco más larga. Entonces, todos estos factores hay que tenerlos en cuenta. Es verdad que ahora mismo es una técnica que tiene muchísima popularidad, de hecho hay gente que llega a pensar que solo se hace esta técnica, que la técnica de la tira ya no se hace, pero esto no fue así desde el principio, ¿vale? Cuando se describió pues había ciertas dudas, pues eso porque era más demandante, era más complicada y no tuvo tanta aceptación, pero bueno, el crecimiento que ha tenido es exponencial y a día de hoy está súper popularizada. Entonces, recordad, esto es una imagen tricoscópica en la que vemos las unidades foliculares. Recordad que una unidad folicular puede estar formada por varios folículos, ¿vale? Tenemos unidades de un folículo, de un pelo, de 2, de 3 o incluso de 4 o 5. Estas tienen una separación entre sí, ¿vale? Que hace que las podamos extraer de manera independiente y la distancia entre unas y otras va a depender de cada persona. Hay que tener en cuenta en esta técnica que no podemos sacar todas las unidades de una zona porque si no luego dejaríamos un área alopécica. Entonces hay que seleccionar muy bien la zona donante, que sea una zona donante segura y dentro de esa ir sacando las unidades de una manera un poco equilibrada para que el resultado estético sea bueno, tanto en la zona receptora como en la donante. Entonces recordábamos el doctor Okuda, que eran las primeras referencias al trasplante como lo conocemos hoy en día, usaba unos punzones dérmicos, unos punch, que eran de 3 a 5 milímetros, hacía unas incisiones y sacaba unos injertos con piel y pelo que denominaba microcolgajo cutáneo redondo, ¿vale? Esos los implantaba en la zona receptora. Cierto es que bueno, pues tenían un tamaño bastante grande y los resultados no eran demasiado naturales. Entonces, posteriormente se hicieron varios estudios, varias descripciones de esta técnica con variaciones de los autores que veis ahí. Se empezaron a utilizar punch más finitos, más pequeños, de 1 milímetro, y lo que se hacía es que se insertaba este punch hasta la dermis media y después se extraía con un forceps, ¿vale? Al principio había una tasa de transección o de rotura de los folículos muy elevada, entonces esto va a depender en parte de las características de los folículos de cada paciente y en aquella época se llegaban a determinar pacientes aptos o no aptos para este tipo de cirugía según los folículos que tuviesen, ¿vale? Si eran más gruesos, más rectos, etc. Entonces, como decíamos al principio, no tuvo a lo mejor tanto éxito, pues porque veían que era una técnica compleja en la que se requería mucha experiencia, una curva de aprendizaje larga, pero la verdad es que ha tenido un crecimiento exponencial, sobre todo pues eso, en las últimas décadas. ¿Por qué? Lo primero porque empieza a ser conocida entre los pacientes y empiezan a demandar esta técnica. Se ha mejorado mucho pues eso, la parte de extracción con punch mucho más pequeños, la parte de implantación, ha habido un montón de mejoras desde los inicios de esta técnica, entonces también hay más interés por su aprendizaje y cada vez más profesionales se forman en la técnica FUE. ¿Cuál es el principal inconveniente
de esta técnica? El riesgo de transección, ¿vale? Ahí vemos en la foto del dedo con el guante un folículo completo y un folículo transeccionado, ¿vale? Esto pasa, como hablábamos en otros temas, el pelo se va a rasurar siempre dejando una determinada longitud, porque esa longitud nos va a servir como guía para saber la dirección en la que tenemos que meter el punch para hacer el canalículo, ¿vale? El problema es que debajo de la piel la dirección que sigue el folículo, como podéis ver en la foto, puede variar, o sea, no tiene por qué ser recto y tener la misma dirección que lo que vemos por fuera. Entonces hay que meter el punch a una determinada profundidad y con una determinada presión para no cargarnos ese folículo y sacarlo completo, ¿vale? Porque si no vamos a hacer esto que conocemos como transección y va a hacer que se pierdan folículos porque los habremos roto y entonces no van a crecer ni en la zona donante ni en la zona receptora, ¿vale? Para evitar en la medida de lo posible la transección, pues importante la correcta profundidad, el diámetro adecuado del punch y conocer muy bien la anatomía de la zona. Vale. Consideraciones básicas de esta técnica, ¿vale? Lo que acabamos de comentar, es una técnica muy útil, pero cierto es que la tira se sigue usando y hay ciertos candidatos que van a ser, que la técnica de la tira va a ser mejor para ellos. No tiene por qué ser FUE siempre ahora y tira ya no realizarse, la verdad es que se sigue haciendo las dos. Hay que ver un poco las características del paciente, del cuero cabelludo, de la alopecia, etcétera, para ver qué técnica vamos a elegir. Se considera que FUE es menos invasiva porque es cierto que la herida quirúrgica no va a ser tan grande como la técnica de la tira y además la recuperación se considera que es más rápida, ¿vale? Entonces, un poco beneficios e inconvenientes de cada técnica. ¿Quién va a ser candidato al método de la tira? Pues normalmente pacientes que no se quieran rasurar, ¿vale? En el método de la tira solo vamos a rasurar o solo vamos a rasurar esa tira que luego vamos a extraer, por lo tanto, aunque luego se va a quedar ahí una cicatriz, como el resto del pelo lo vamos a dejar largo, luego se va a tapar por ese pelo, ¿vale? Cierto es que eso hay que tenerlo en cuenta, por ejemplo, en pacientes que vayan a llevar el pelo corto, aunque ahora lo lleven largo, si en un futuro van a querer llevarlo corto, es mejor no hacer esta técnica de la tira, porque podría llegar a verse esa cicatriz. También es conveniente hacer la tira cuando tenemos una densidad muy alta en la zona donante, porque así como en el FUE vamos a extraer las unidades de una en una, si la densidad es muy alta esto va a ser un poco más dificultoso. Y también en pacientes con pelo muy rizado, por el riesgo que hablamos de transección, que si los folículos son muy rizados no vamos a saber muy bien la dirección en la que van por debajo de la piel y vamos a romper bastantes más, ¿vale? Beneficio. En teoría, potencial para mayor número de unidades, porque todas las unidades que saquemos con la técnica de la tira las vamos a aprovechar. Es cierto que las de los laterales pueden dañarse más, pero bueno, así como en el FUE vamos a ir extrayendo una de cada tantas unidades, aquí toda la tira que extraigamos se supone que vamos a poder utilizar todas esas unidades. Y en teoría, mejor supervivencia de estas unidades. Eso, como comentaremos ahora, está un poco en debate. Hay gente que dice que se rompen más unidades o se dañan más unidades con una técnica, hay gente que dice que se dañan con otra. Entonces, desventajas, el tema que hablamos de la cicatriz, que cierto es que va a ser una cicatriz más grande, pero bueno, en principio si vamos a llevar el pelo largo, esa cicatriz no debería verse, ¿vale? Y pues eso, que el proceso de recuperación por ese tema de la cicatriz puede ser un poquito más largo. Método FUE, ¿quiénes van a ser candidatos para la cirugía con la técnica FUE? Pacientes con el pelo corto, por lo que acabamos de hablar, pacientes que no quieran tener esa cicatriz o que quieran la menor cicatrización posible y gente a la que no le importe raparse. Ahora veremos que hay determinadas variaciones en las que no es necesario el rasurado completo, pero bueno, para aprovechar de la máxima manera la zona donante es verdad que lo más cómodo es rasurar, así tenemos una buena visibilidad. Tenemos lo mismo en la zona receptora, si la rapamos es más fácil luego implantar las unidades que si los pelos de alrededor son largos, ¿vale? Entonces esa ventaja de esta técnica es la mínima cicatrización y la supuesta vuelta más rápida a las actividades normales, que eso también es un poco relativo, porque cierto es que vas a tener una cicatriz grande con la técnica de la tira, grande o por lo menos visible, pero al final con la técnica de FUE te has rapado toda la cabeza, entonces hay que ver un poco, depende del trabajo que tengas, si por mucho que vayas a estar cómodo o que a ti no te vaya a molestar esa cirugía, si puedes volver al trabajo pues con toda la parte al menos de atrás rasurada, ¿no?
Desventajas el que hay que afeitar por lo menos la zona donante, que el tiempo de cirugía es más largo, ¿vale? Porque sí que nos va a llevar más tiempo, al ser esta extracción una a una nos va a llevar más tiempo. Y pues lo que hablábamos, que requiere una curva de aprendizaje un poco mayor. Entonces, ¿dónde vamos a hacer las cirugías con esta técnica? Las haremos normalmente en un quirófano que cumpla todos los estándares de calidad y esterilidad. Es cierto que como se considera mínimamente invasiva, se podría hacer en una sala blanca, ¿vale? Normalmente lo haremos en un sitio donde, aparte de esa sala de quirófano, tengamos por lo menos otra consulta en la que poder hacer la consulta prequirúrgica, ¿vale? En la que poder repasar todas las indicaciones pretrasplante con el paciente, en el que poder hacer el diseño, poder hacer el rasurado incluso, etcétera. En esta sala o en esta consulta previa también vamos a hacer el reportaje fotográfico. Como comentábamos en el tema de tipos de cirugías, las fotos son fundamentales porque va a ser el documento más objetivo que nosotros tengamos a largo plazo para ver la evolución real de ese trasplante, ¿vale? Vamos a hacer fotos siempre cuando llega el paciente, antes de raparle el pelo, después de raparle el pelo y nada más acabar de realizar la implantación, vamos a hacer fotos también. Entonces, ¿qué pacientes vamos a poder seleccionar para esta técnica? ¿Vale? Lo primero, fundamental, la zona donante. Hay que elegir una zona donante segura, porque es casi tan importante que la zona de adelante, la zona receptora, quede bien como que quede bien la zona donante, porque se supone que esta es la zona buena, esta es la zona donde el paciente tiene pelo. Si nosotros ahora le dejamos con toda la parte de atrás calvita, pues vamos a haber hecho un trabajo un poco deficiente, ¿vale? Entonces, normalmente buscaremos que la zona que utilizamos como zona donante no esté afectada por alopecia androgenética ni se prevea que vaya a estar. Es verdad que esta zona occipital no se suele afectar, pero bueno, el tema de bordes, etcétera, sí que tenemos que ver un poco pues que ese pelo en un futuro no se vaya a miniaturizar. Entonces, normalmente elegiremos la zona central posterior del cuero cabelludo y se extenderá un poquito hacia los lados. Esta zona va a ser individual en cada paciente, vamos a tener que verlo según las características del cuero cabelludo, de los folículos, etcétera. Y aquí muy importante ser realista, ¿vale? Hay ahora mucha clínica en la que te venden X número de unidades, te voy a hacer un trasplante de no sé cuántas unidades, eso no se puede decir hasta que no se vea al paciente en consulta. Se ve realmente las unidades que estimamos que puede necesitar, depende del área alopécica que tenga, y sobre todo las unidades que tiene disponibles. Recordemos que aquí no vamos a sacar todas las unidades, sino que vamos a sacar dejando un margen de seguridad con las de al lado para que luego no se vea una zona alopécica. Entonces, ¿qué características son importantes a tener en cuenta en esta zona donante? El número de folículos por unidad de superficie, número de unidades foliculares por unidad de superficie, la densidad de ese pelo de cada unidad, el diámetro de los tallos pilosos, los folículos que están en anágeno o los que están en telógeno, la forma del pelo, si tiene el pelo liso, rizado, ondulado, el grosor del cuero cabelludo. Hay un montón de factores que nos van a condicionar en la zona donante que vamos a poder utilizar, ¿vale? Aquí hay un esquema un poco como de los márgenes de seguridad, ¿vale? Esto siempre es un poco referencia, hay que individualizarlo en cada caso, pero bueno, más o menos las referencias que podemos tomar para elegir esa zona donante segura serían una línea vertical, en la parte anterior una línea vertical que pase por el meato auditivo externo, ¿vale? Por la parte inferior más o menos podemos tomar como referencia la cresta nucal, pero habrá que individualizarlo porque sí que hay pacientes que pueden tener esta zona afecta por la alopecia androgénica. Y en la parte superior, pues normalmente intentaremos ver esa zona con el pelo mojado en cada paciente, porque así vamos a hacernos una idea un poco de dónde empieza a disminuir esa densidad, ¿vale? Entonces, desde la parte en la que disminuye la densidad, desde la parte en la que haya miniaturización, hay que dejar un margen para empezar a coger pelo de zona donante, porque normalmente esa alopecia que tenga el paciente avanzará. Entonces, si justo cogemos de la zona donde acaba la miniaturización ahora mismo, luego puede ser que esa zona pues también se afecte y ahí nos quede un resultado un poco regular. Vale, entonces, lo que hablamos, evitar zonas con miniaturización o que preveemos que pueden llegar a estar miniaturizadas, calcular bien la densidad y las unidades que vamos a extraer es muy útil, depende de la experiencia, pero incluso gente con mucha experiencia lo sigue haciendo, es dividir la zona donante en porciones, ¿vale? De tal manera
que así tengamos un poco referencia para hacer una extracción homogénea, más o menos sacar el mismo número de unidades de las diferentes regiones que hayamos separado. Limitarse lo que hablamos, normalmente 1 de cada 4 o 7 unidades, ¿vale? Luego si tienes mucha experiencia se puede sacar a lo mejor 1 de cada 4 y tal, pero normalmente esta va a ser el margen de seguridad, no sacar unidades adyacentes y dejar una zona donante con una densidad aceptable para que luego el resultado sea bueno y no se note. Como comentábamos en la otra clase, vamos a poder también usar unidades foliculares de otras partes del cuerpo que no sean el cuero cabelludo, ¿vale? Esto se hará, por ejemplo, en pacientes que ya estén trasplantados y la zona donante ya no podamos obtener más unidades, o en pacientes pues, con mal pronóstico, con mucho vello corporal, que preveamos que a lo mejor ese cuero cabelludo lo vamos a necesitar, esas unidades del cuero cabelludo las vamos a necesitar en un futuro. Entonces aquí había que tener en cuenta pues, que son pelos con características diferentes, que normalmente son solamente de una unidad, entonces eso, que los vamos a utilizar sobre todo para redensificar en zonas que a lo mejor no sean tan visibles y que esto tenemos que seleccionar muy bien los casos en los que los vamos a usar. Vale, pues ahora vamos a ver la preparación necesaria para la técnica de FUE, ¿vale? Vamos a dar unas recomendaciones preoperatorias al paciente, os he puesto aquí un par de tablas con unos ejemplos, ¿vale? Esto es un poco dependiente de cada protocolo y cada profesional, pero bueno, más o menos es un poco, hay cosas que son pues, generales y que todo el mundo hace igual, ¿vale? Importante el tema de las alergias, sobre todo medicamentosas o alergias, por ejemplo, como al látex. Siempre hacer una buena historia clínica, hacer una buena anamnesis para saber de antemano estas cosas y pues no llevarnos sustos gordos en el quirófano. Tenemos que indicarles que tienen que evitar los antiinflamatorios, el ácido acetil salicílico. Pueden tomar otro tipo de analgesia, pero no esta que pueda aumentar el sangrado. Debe reducir el tabaco todo lo que pueda, debe reducir el alcohol. En fin, este tema de los suplementos vitamínicos, hay ciertos suplementos, incluso comidas, que pueden favorecer más este sangrado, ¿vale? Entonces todo esto, explicárselo muy bien para que el paciente llegue a la cirugía en las condiciones más óptimas posibles. Hay que suspender cierta medicación anticoagulante y antiagregante. Suspendemos el minoxidil, también la aplicación a nivel tópica. La suspendemos por lo menos una semana antes de la cirugía. Les indicamos que no tienen por qué cortárselo, si quieren pueden recortarlo un poco, pero el rasurado lo vamos a hacer siempre nosotros. Tienen que venir con el cabello limpio, ¿vale? Normalmente indicaremos que se laven el pelo esa misma mañana y también el día anterior. A veces se indica que utilicen soluciones antisépticas. Bueno, un poco unas recomendaciones generales que tienen que estar previamente habladas con el paciente y que cuando llegue el día de la cirugía vamos a repasar con él que haya cumplido todas estas cosas para comprobar que está en buenas condiciones para someterse a esta cirugía, ¿vale? Bien, pues volvemos otra vez al tema del rasurado. Tenemos que rasurar la zona donante al menos y idealmente también la zona receptora para tener la mejor visibilidad posible, ¿vale? Existen variantes en las que no se va a rasurar todo el pelo, pero cierto es que cuanto más área donante rasurada tengamos, más área donante disponible y menos posibilidad de sobreexplotación. La sobreexplotación es que cojamos demasiados folículos de una zona o de determinadas zonas y luego eso se vea reflejado en el resultado y al final se les queden zonas pues, un poco alopécicas en la parte posterior. Dejamos 1 o 2 milímetros, como comentábamos antes, para tener esa referencia de cara al uso de los punch, a la tunelización, para saber más o menos en qué dirección tenemos que hacerlo y no transeccionar tantos folículos. Y lo dicho, si se puede también la zona receptora, lo ideal es rasurarla también y así vamos a tener más comodidad tanto para el uso de implantes como para las incisiones, etc. Si no podemos rasurar todo el pelo, ¿qué opciones tenemos? Podemos hacer este rasurado por ventanas o este en microtiras, ¿vale? Sí que es cierto que es más discreto de cara a que se note que el paciente se ha sometido a un trasplante, pero lo que hablábamos antes que reduce un poco las posibilidades de extraer unidades. Va a ser una zona más limitada en la que seguimos teniendo que dejar distancia entre las unidades que sacamos y bueno, pues será a lo mejor adecuado para cirugías más pequeñitas, por ejemplo retoques de primera línea, unas entradas, pero bueno, si es una zona receptora muy grande o un trasplante de muchas unidades, normalmente esto no nos va a servir. La colocación del paciente,
lo tumbamos normalmente boca abajo, al menos para esa primera parte de la extracción, porque vamos a sacar los pelos de la zona occipital. En camillas que si puede ser tengan un agujerito para la cabeza para que pueda respirar mejor, e iremos haciendo cambios posturales un poco dependiendo de la fase de la cirugía. Lo podremos poner de lado, boca arriba, boca abajo, un poco depende de la zona. Normalmente para la implantación le tumbaremos ya boca arriba o boca abajo, va a depender un poco del profesional, ¿vale? Luego le iremos pidiendo, pues por ejemplo, que pegue la barbilla al pecho para que nosotros podamos tener determinada angulación. Es muy importante, tanto para tunelizar, que podamos tener una angulación adecuada, como para luego realizar las incisiones, porque vamos a tener que hacerlas en diferentes direcciones. Entonces,